Reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people and said, Now Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live and may enter in and take possession of the land, which the Lord, the God of your fathers, is giving you. Therefore I teach you the statutes and decrees, as the Lord my God has commanded me, that you may observe them in the land you are entering to occupy. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, This great nation is truly a wise and intelligent people. For what great nation is there that has gods so close to it as the Lord our God is to us whenever we call upon him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law, which I am setting before you today? However, take care and be earnestly on your guard, not to forget the things which your own eyes have seen, nor let them slip from your memory as long as you live, but teach them to your children and to your children's children. Verbum Domini. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sanctae Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Verbum Domini. Laus tibi, Christe.
word law. La palabra ley, como la utilizamos comúnmente, deriva de orígenes germánicos. Significa algo que quede establecido o fijo. En la utilización usual, la ley describe una serie de reglas que un país o comunidad reconoce para regular las acciones de sus miembros y que puede hacerse cumplir mediante la imposición de penalidades por no cumplir la ley. Se ha observado que las leyes nos enseñan cómo comportarnos apropiadamente y para informarnos de las reglas que todos debemos seguir. Pero en ninguna parte en esas definiciones comunes hay referencia a una característica esencial pertinente a la condición humana, otorgada a nosotros por nuestro Creador. Y esa característica es el amor. Bien, ahora, muchas de nuestras leyes gubernamentales que encontramos no mencionan el amor, ni siquiera quieren el amor. Si pensamos, por ejemplo, en las leyes tributarias, por ejemplo. Pero cuando trascendemos las leyes gubernamentales, cuando continuamos por nuestro peregrinaje en esa tercera semana de Cuaresma, en este día miércoles, dentro de la tercera semana de Cuaresma, cuando recordamos la fidelidad de Dios, su amor incondicional y su petición de que mostremos agradecimiento mediante la obediencia hacia Él, hacia su santa voluntad y a sus leyes divinas. Al hacerlo, primero nos unimos a los israelitas como queda escrito en el libro del Deuteronomio, que reciben las instrucciones de Moisés acerca de los estatutos de Dios. Moisés extiende su llamado de fidelidad a Dios y sus mandamientos, pero no sus restricciones duras que exigen obediencia ciega, sino una invitación a conocer a Dios y a amarlo. Moisés nos recuerda cómo Dios nos bendice a través de nuestra obediencia, pero Él también nos recuerda y nos enseña acerca de los peligros de no cumplir con los estatutos y decretos de Dios. Y en el pasaje de hoy de San Mateo, Jesús hace hincapié en el valor perenne del Antiguo Testamento. Es la palabra de Dios, tiene autoridad divina y merece respeto total. Así que en ciertas formas puede parecer extraño a nosotros que Jesús necesite hacer esta afirmación con respecto al Antiguo Testamento, pero tenemos que recordar que los letrados de aquella época habían añadido muchas cosas a la ley, más de las que Dios había querido. Jesús no estaba criticando la ley, sino las añadiduras legales que los letrados le habían puesto a la ley, que era una carga para el pueblo, lo cual nunca fue la intención de Dios. Pero además, había varias diferentes tendencias en la comunidad de los primeros cristianos. Algunos pensaban que no era necesario cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. Creían que quedaban salvados por la fe en Jesús y no por cumplir ninguna parte de la ley. Y otros aceptaban a Jesús, el Mesías, pero no aceptaban la libertad del Espíritu dentro de que algunas comunidades vivían en su presencia. Ellos pensaban que al ser judíos tenían que seguir cumpliendo estrictamente las leyes puestas por los letrados y las leyes del Antiguo Testamento. Así que la respuesta a estas diferentes perspectivas la ofrece Jesús cuando dice: no vine a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Jesús es el cumplimiento de la promesa contenida dentro de las expectaciones expresadas en el Antiguo Testamento. Jesús nos enseña que la esencia de la ley de Dios, como comunicada a Moisés, retiene su estatus, pero ahora está en un estándar mucho más alto bajo su interpretación. Como el Catecismo dice, la nueva ley o la ley del Evangelio es perfeccionada aquí en la tierra. La ley del Evangelio cumple, refina, sobrepasa
y guía la ley antigua a su perfección. Nuestro deber es acoger los mandamientos de Dios, cumplirlos al conducir una forma de vida mediante la práctica del amor a Dios y amor por el prójimo. Jesús ahonda y amplía el significado de la ley mediante sus palabras y sus obras. Él enseñó que entender la justicia y la caridad son los propósitos de la ley de Dios. Siempre hay que practicarlos primero por amor a Dios y luego, justo después de eso, por amor al prójimo. Y es especialmente apropiado durante este tiempo de Cuaresma, mediante obras de limosna y obras de caridad. Hacer esto asegurará heredad en el reino de los cielos. Y como Jesús advierte, ignorar voluntariamente las leyes de Dios resultará en exclusión del reino de los cielos. Por lo tanto, estar en la ley de Dios significa una vida en su palabra, entender la ley, acogerla con amor, comunicarla a todos, a nuestro alcance, y hacerla el centro esencial de nuestras vidas por encima de todo lo demás y todos lo que toque nuestras vidas. Nuestra fe está repleta de modelos de santos que nos ayudan en nuestro peregrinaje de Cuaresma a cumplir lo que Cristo nos llama a hacer cumplidores de la ley de Dios. Primero que nada, la Virgen María siempre está ahí para guiarnos mediante el infinito amor por su Hijo Jesucristo y su cuidado por nosotros. Y al lado de ella, San José, siempre listo a venir a ayudarnos. Y tenemos numerosos santos más quienes lograron vida de santidad en un nivel tan alto que sirven como nuestros mentores y guías espirituales. Y el día de hoy tenemos a la Santa Perpetua y Santa Felicita como mentoras espirituales al conmemorar su martirio por la fe en el año 203. Perpetua era una mujer educada de Cartago, en el África del Norte. Su madre era cristiana y Perpetua tomó la decisión peligrosa de convertirse al cristianismo también. Digo peligrosa porque en esa época había una gran persecución de cristianos en el norte de África. Su padre estaba muy preocupado por esto, tratando de convencerla de que cambie de opinión. Perpetua tenía apenas 22 años, tenía toda razón para querer vivir. Era de nacimiento noble, era de cuna noble, aparentemente eran ricos. Tenía un hijo bebé que aún estaba amamantando, pero en un diario que aún existe hasta el día de hoy, que Perpetua escribió durante aquella época, escribió una conversación con su padre y la petición de él de que ella deje de ser cristiana. Le dijo a su padre: ¿es posible que un florero sea llamado por cualquier otro nombre diferente a lo que en realidad es? El papá le contestó: por supuesto que no, es imposible. Perpetua entonces le dijo: de la misma forma, yo no puedo ser llamada nada más de lo que soy, cristiana. Felicita era esclava, madre encinta, también era cristiana, y poco después del encuentro de Perpetua con su padre, ella, Felicita y otros sufrieron cárcel, fueron arrestados por ser cristianos. El padre de Perpetua continuó tratando de persuadirla de abandonar la fe cristiana, pero ella permaneció firme. Fue llevada ante una audiencia con el gobernador local y él también le rogó que tratase de reconsiderar su decisión, que recuerde a su familia, a su hijo bebé, y que haga sacrificios para el bienestar del emperador, en otras palabras, a los dioses paganos. Perpetua se negó, nuevamente proclamando que era cristiana, y por lo tanto fue mandada a ejecutar. Felicita, la esclava, estaba encinta cuando fue arrestada, estaba en su 8º mes, y cuando se acercaba el día de la ejecución para ella y Perpetua y las demás, Felicita estaba muy angustiada porque su martirio fue ser retrasado, porque la ley de aquella época era que una mujer encinta no podía ser ejecutada. Pero 2 días antes de la ejecución, ella dio luz a una niña. Y esa niña le fue dada a uno de sus familiares y ellos lo criaron como su
como si fuera su propia hija. Perpetua, Felicita y otros fueron ejecutados en el anfiteatro de Cartago. Los santos son las santas son santas patronas de madres y mujeres encinta, y demostraron que permanecieron firmes en su amor. Siempre primero, su amor a Dios, a pesar de las presiones, a pesar de las tentaciones, de decir muy fácilmente, renuncio a mi fe cristiana para poder vivir, para poder estar con mi familia. Dios era lo primero en sus vidas, pero ellas también expresaron por el amor a sus familias, por el amor a sus bebés que tenían, que estaban preocupados por ellos y por su bienestar. Y mientras que es probable que ninguno de nosotros seremos llamados al martirio, Santa Perpetua y Santa Felicita son nuestro ejemplo brillante el día de hoy de vivir dentro de las leyes de Dios, de cumplir las leyes plenamente y de aceptar todo con amor y con caridad. Y por lo tanto, el resumen de todos los mandamientos, todas las instrucciones, todos los decretos que Dios nos llama a aceptar, a obedecer, creo que pueden resumirse en una ley divina que podemos llamar la ley del amor.